egresado del Consejo Mexicano de Cirugía Neurológica, Asociación Civil. Él tiene esta especialidad, pertenece al Consejo Mexicano de Cirugía Neurológica. Él estudió en la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Él ha sido coordinador del programa de medicina odontología y ha ocupado el puesto de jefe de departamento. Recientemente, también quiero decirles que él pues tiene ya 53 años como médico, especialista en neurología. Llegó en 1972 y aquí hizo su residencia también en Sonora. Y pues nuevamente es una persona con mucha experiencia y que nosotros agradecemos que nos acompañe para compartir estas grandes experiencias. Gracias. Muchas gracias. A ver si no me pasa la anterior. ¿Esa sería la primera? No, la anterior. Bueno, la anterior no es más que para agradecerles a la Asociación de Pensionados y Jubilados por la invitación. Después de esta práctica tan brillante del profesor Pereira, a las que nos tienen acostumbrados en la escuela, no es casualidad que tenga estas demostraciones. Pues la mía va a parecer modesta, pero no deja de ser importante también y no deja de tener mensaje para los jubilados y pensionados. El título es Envejecimiento Cerebral. Si se acerca un poquito más al micrófono, sería. Así como no. Entonces, estos son los objetivos de esta charla. Lo primero que nada es, vamos a plantear cuáles son los cambios que ocurren en el cerebro por efecto del paso del tiempo y de vida. Es muy importante, porque siempre surge esta pregunta, diferenciar entre la senilidad cerebral y la demencia. Está muy de moda la enfermedad de Alzheimer y todo el mundo, después de los 70, cuando empieza a tener algún problema en la memoria o algo así, luego sospecha, ¿no? Entonces de Alzheimer, ¿verdad? Y bueno, es una buena excusa para cuando uno olvida citas y todo, ¿no? Pero bueno, tenemos que saber cómo diferenciar una contra de la otra. Y ver qué tratamiento podemos darle. Vamos a hablar sobre el proceso del envejecimiento en general, un poquito, sobre la neurobiología del envejecimiento del cerebro, por qué y cómo envejece el cerebro, ¿verdad? Vamos a hablar de las características clínicas del cerebro senil. Vamos a demostrar que no existe la demencia senil, ¿verdad? Vamos a hacer un perfil neurológico de lo que es un anciano, cuáles son sus características clínicas, y finalmente aterrizamos con algunas recomendaciones para asegurarse de un envejecimiento exitoso. Y comienzo con estas preguntas que siempre se hacen. La primera que dice, bueno, ¿el envejecimiento es una enfermedad? De acuerdo con los criterios de la taxonomía, tendría que ser una enfermedad hereditaria, degenerativa, progresiva, irreversible, incurable y fatal. Porque el 100% de los viejos se mueren. El 100% de quien envejece se muere. Entonces, tendría que ser la más terrible de las enfermedades, pero realmente es una enfermedad o es un estado natural que es parte del proceso de la vida, ¿verdad? La otra pregunta es, ¿este proceso conduce a un estado demencial, que es la demencia senil, también muy señalada, o no existe la demencia senil? Y la última pregunta, ¿podemos hacer algo por evitar el envejecimiento del cerebro? Vamos a entrar en el tema, ¿no? Esto es una ley natural. En todas las especies, el proceso de la vida conduce irremediablemente a la muerte. No hay todo lo que nace, si algo tiene de seguro, se va a morir algún día, ¿eh? Pero antes de morirse,
si no se muere prematuramente al término de la vida, hay un deterioro, un declive progresivo y escalonado de las funciones orgánicas, de todas las funciones orgánicas. A esto se le llama envejecimiento. Esta es la definición que da la Organización Mundial de la Salud para el envejecimiento. Quiero recalcar estos aspectos que derivan de esta definición. Primero, se considera un proceso normal. Es normal envejecer, no hay que tenerle miedo a envejecer, porque es un proceso normal. Que nadie se escapa de esto. Hombres, mujeres, animales, todo el mundo envejece. El envejecimiento comienza desde el nacimiento. Desde que nacemos empezamos a envejecer. Pero a partir de los 65 años se convierte en un proceso acelerado. Ocasiona limitación para muchos procesos, principalmente para adaptarse. Ya dicen, chango viejo no aprende maroma nueva. Entonces ya es difícil que una persona de la tercera edad pues se adapte a las actividades de un grupo de jóvenes, adolescentes, por ejemplo, ¿verdad? Ya no puede uno bailar igual que ellos, ni puede uno competir, ni nada de eso, ¿no? Y en todos los procesos de la vida uno tiene que estar pasando por fenómenos de adaptación. Lo más importante es aprender a adaptarse a las circunstancias que tiene y a los lugares que está y al momento de la vida que le toca vivir. No es un proceso uniforme. Muchos envejecen más rápido que otros, y aún dentro del organismo hay órganos que envejecen más que otros según cómo se usen. El proceso de envejecimiento es diferente de una especie a otra y es diferente de un individuo a otro. Entonces cada quien envejece de acuerdo con su propia manera de envejecer. Perdonen por el pronóstico, ¿verdad? El grado y ritmo del deterioro es distinto entre los aparatos y entre los individuos. Clínicamente, el significado depende de cómo se afecta cada órgano. Y todos, así como ahorita nos hablamos del corazón, cómo se afecta con el paso de los años, también podemos hablar del hígado, de los riñones, del páncreas, de la glándula tiroides, de los músculos, del sistema esquelético, del aparato reproductor, etc. Todos los aparatos y todos los sistemas envejecen. Pero bueno, aquí vamos a hablar del cerebro solamente, ¿verdad? Por sí mismo el envejecimiento no debe de asociarse a trastornos funcionales significativos. Y de esto tenemos ejemplos. Les traje como ejemplo el de Iván Petrovich Pavlov, todos se recuerdan del gran maestro de los reflejos condicionados, ¿verdad? Que a los 90 años, a los 86 años, empezó a escribir su libro, pero hizo más famoso, que hizo ganar grandes premios de todos niveles, ¿no? Bueno, traer a la memoria más gentes, ¿verdad? A mí me impresiona mucho la vida de don Santiago Ramón y Cajal, el padre de la neuropatología, igual a los 100 años. A los 100 años estaba escribiendo su libro más importante, ¿verdad? Entonces, sí es posible envejecer, sí es posible ser útil, sí es posible conservar todas las facultades, ¿verdad? Todo depende de cuál es nuestro propio estilo de envejecer. Vamos a hablar entonces de cómo envejece el cerebro. ¿Qué le pasa al cerebro con el paso de los años? Hablamos de cambios estructurales. Este es un cerebro de una persona joven, vean cómo está gordito, llenito, inmovilizado, ¿verdad? Lleno de vitalidad. Este es un cerebro de una persona de 70 y tantos años, ¿verdad? Más o menos. Yo creo que muchos cerebros nuestros tienen esto, han disminuido su tamaño, de peso y de volumen. La corteza cerebral, que es la parte más importante y funcional del cerebro, también disminuye en su espesor. Aquí puse porcentajes de, como les decía, partes del cerebro envejecen más rápido que otras, ¿no? Los lóbulos frontales, el 12%, el 9% de los temporales, el 5% de los parietales, el 3% de los orbitales y el 5% del cerebro. Fíjense qué injusta es la vida. ¿Verdad? El lóbulo frontal es la adquisición filogenética más reciente en la escala evolutiva del hombre. Es lo más nuevo que tenemos, es lo que nos diferencia de los animales.
pero igualmente es lo primero que se desgasta, ¿no? Abajo de la corteza cerebral también tenemos cambios. Los ventrículos cerebrales, estos son ventrículos cerebrales de una persona normal, y son los ventrículos cerebrales de una persona de 80 años, ¿verdad? Hay más cantidad de líquido cefalorraquídeo y luego menos cantidad de tejido cerebral. Esto es una resonancia magnética para demostrar lo mismo, ¿verdad? Un joven de 35 años, con su corteza cerebral muy bien desarrolladita, sus ventrículos más o menos pequeños. Un anciano, vamos a llamarle anciano, yo no lo llamo anciano. No se usa esa palabra ya. Yo tengo 77, así que me incluyo. Los libros lo llaman No estamos así. de acuerdo. No estamos de acuerdo en el término. Un adulto mayor de 72 años. Bueno, Aquí se ha declarado que de 115 en adelante es anciano. podría ser. Perfecto. ¿Verdad? Es el mismo caso en distintas proyecciones. La corteza cerebral se ha adelgazado, los espacios de líquido cefalorraquídeo alrededor de él pues han aumentado, los ventrículos están más grandes. Íntimamente las células del cerebro, ¿verdad?, también sufren cambios. Las neuronas, su principal característica es su plasticidad. La plasticidad es la característica que lo hace adaptarse a los cambios del medio que lo rodea, ¿verdad? El cerebro, por eso nos permite aprender. Aprendemos porque notamos un cambio en el ambiente y aprendemos a vivir con ese cambio. Aprendemos porque vemos un libro, alguna cosa nueva, y la introducimos en nuestro sistema para saber reaccionar frente a esta situación, ¿verdad? Entonces, la plasticidad se ha sabido desde toda la vida que es diferente a distintas edades. El joven es muy plástico, aprende como su rayo, ¿verdad?, rápidamente, ¿verdad? En la edad media pues va disminuyendo un poco. Se dice que desaparece en la edad mayor, se dice, lo cual no es cierto tampoco, ¿verdad? Es una idea falsa, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que el número de células cerebrales, el número de neuronas, disminuye notablemente a partir de los 30 años. Empezamos a perder un promedio, se ha calculado, de 100.000 neuronas por día. Claro, tenemos 100.000 millones de neuronas, ¿verdad? Tantas como estrellas en el cielo, ¿verdad? Perder 100.000, pues es como que le quita un pelo a un gato, ¿verdad? Pero diariamente, a lo largo de los años, quiere decir que a los 80 años hemos perdido por lo menos el 15% o el 20% de nuestra población neuronal, y ya eso es significativo, ¿verdad? Pero lo más significativo no es la pérdida de la neurona en sí toda, sino la pérdida de las dendritas. Las dendritas son las prolongaciones que salen de las neuronas, del cuerpo de las neuronas, con las que se comunican con otras neuronas, ¿verdad? Entonces, hay disminución en el número de dendritas con el paso de los años. Pero también en los axones, las terminaciones axonales también disminuyen. Pero no es esto tan crítico como las sinapsis. Las sinapsis son la unión de las axones con las dendritas de una neurona y de otra, como se comunican las neuronas. Son cadenas de comunicación, dendritas, de axones con dendritas, y esto es lo que nos trae a consecuencia la inteligencia, el conocimiento, todas las funciones cerebrales, ¿verdad? Lo malo entonces sí con los años es que disminuyen en número y en calidad las combinaciones, las sinapsis entre las combinaciones de dendritas y neuronas, ¿no? Y axones, ¿verdad? Entonces, esto es un estimado en qué parte del cerebro es más crítica la despoblación de neuronas y de neuritas, principalmente la corteza cerebral, el cuerpo estriado, la sustancia negra, bueno, distintas partes del cerebro que pues no tiene caso estar relacionando, ¿verdad? Simplemente saber que en distintas partes del cerebro, en forma diferencial, hay disminución en el número, en el tamaño y en la calidad de las células cerebrales funcionales, ¿verdad? En cambio, las células de sostén, en el cerebro hay las neuronas, son las más importantes, son las que funcionan, pero hay células que soportan, que sostienen al
tanto en su estructura como en su función, a las neuronas. Las neuronas son células que no son capaces de tomar sus propios alimentos del espacio extracelular o del espacio vascular. Tienen que ser alimentados como nanas por los astrocitos. Los astrocitos tienen conexiones con el lecho vascular y tienen conexiones con la neurona. Entonces, los productos nutritivos, oxígeno, glucosa, vitaminas, etcétera, que necesita la neurona para su supervivencia, tienen que tomarlos a través del astrocito, que lo toma del lecho vascular, ¿verdad? Y que lo transfiere, se lo da a mamar a la neurona, ¿verdad? Entonces, los astrocitos crecen en número y tamaño, señal de que se están quedando sin función. Ya no tienen neuronas, pues, las buscan y aumenta su número y aumenta su tamaño, ¿verdad? Eso se llama gliosis reactiva. Y las células de microglía, que son las células de defensa del sistema nervioso, el cerebro no tiene sistema linfático. Todos los policías, los gendarmes, son las de microglía, son los que andan buscando cuerpos extraños y bacterias, etcétera, para combatirlas. Aumentan el número y el tamaño. Y estas células de microglía tienen como función, bueno, desde luego, destruir a los agentes extraños, a las bacterias, pero también tienen como función el digerir o eliminar los productos de las neuronas que se han muerto, hacer la limpieza, pues, en general, ¿verdad? Por otro lado, reducen el número los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos son las células que forman la mielina, y la mielina es una proteína que envuelve las fibras nerviosas para favorecer su mejor función. Disminuyen también los oligodendrocitos. O sea, puro malo, puro para nada, ¿no? Y luego, aquí viene lo discutible del asunto, ¿no? En el cerebro de adulto mayor empiezan a ocurrir depósitos de proteína beta amiloide en la sustancia gris, o sea, en la corteza cerebral. ¿Qué es la proteína beta amiloide? Es la que se acumula en la enfermedad de Alzheimer. Entonces, la enfermedad de Alzheimer se caracteriza por depósitos de proteína beta amiloide y por ovillos neuronales de fibrina, ¿verdad? Entonces, los mismos elementos que caracterizan a la enfermedad de Alzheimer son los que se encuentran en todo proceso, en toda persona, en todo cerebro, después de los ENTAs. Vamos a poner fecha límite, ¿verdad? En los ENTAs. Y lógicamente va aumentando en número y en distribución a medida que avanza la edad. La única diferencia es miren, en el 10% de las personas mayores de 60 años y en el 60% de las poblaciones mayores de 80 años es donde están presentes estos elementos. Lo que diferencia esto de la enfermedad de Alzheimer es el número, el tamaño, la densidad y la localización. La enfermedad de Alzheimer tiene muchos depósitos de proteína beta-amiloide, tiene muchos ovillos fibrilares, tiene muchas placas seniles en todo nivel, principalmente en el lóbulo temporal, el lóbulo frontal, ¿verdad? En la persona mayor están aisladas, esporádicamente aisladas, distribuidas a lo largo del cerebro, ¿no? Señal de que ha vivido ese cerebro, nada más, pero no en forma patológica como el Alzheimer. Respecto al metabolismo, progresivamente, conforme avanza la edad, esta curva nos habla, son los años, este es en milímetros en mililitros de 15 centímetros de sangre, ¿verdad? Cómo va disminuyendo el flujo sanguíneo cerebral de 100, que es lo normal al momento de nacer, ¿verdad? Conforme pasa la edad, alcanza una estabilidad promedio de los 50-60, que es la del adulto normal, y después de ahí sigue disminuyendo. Ya para los 90-100 años ya llega a la mitad, al 40-50% de la cantidad de sangre que debe llegar al cerebro en condiciones normales, ¿verdad? Consecuentemente, el metabolismo energético de la glucosa, ¿verdad? Va a disminuir también en la misma forma y que va bajando la curva, tanto en la absorción de oxígeno como en el consumo y la utilización del oxígeno.
El cerebro vive de glucosa y oxígeno. Si le falta alguno de esos elementos, el cerebro se muere, ¿verdad? Entonces, esto nos habla de la vitalidad del cerebro. Ese declinamiento, tanto en el flujo sanguíneo circulatorio del cerebro como en el consumo y la utilización de la glucosa, es característico del envejecimiento, pero puede llegar a este nivel, pero puede esta curva revertirse un poco. Luego vamos a ver. El consumo de glucosa es un PET, como por ejemplo la emisión de positrones de una rata, de un cerebro de rata, ¿verdad? El mayor consumo de glucosa se mide aquí, en números rojos, en colores rojos. Este es de una rata joven, cómo tiene consumo de glucosa en la corteza cerebral, en los núcleos basales, en el tronco cerebral, y en una rata de 2 años, que ya es una rata mayor, cómo disminuye, ya es muy poco el consumo de glucosa que hay en la corteza, casi no se detecta con menor cantidad en los ganglios basales y en el tronco cerebral. Esto es en cifras de cómo disminuye el consumo de glucosa en los cerebros humanos, ¿verdad? Los neurotransmisores son las sustancias químicas con que se comunican las neuronas entre sí, ¿verdad? Los hay facilitadores y los hay inhibidores, ¿verdad? En relación con la edad, disminuye la síntesis, el contenido total de neurotransmisores, su actividad enzimática y además el número de receptores. Lógicamente, en una parte de la neurona que recibe esos neurotransmisores, ¿verdad? ¿Cuáles son ellos? Bueno, aquí puse los principales: la acetilcolina en la corteza cerebral y en el hipocampo, la dopamina del cuerpo estriado y en el cerebro, la enzima de la felicidad, y la serotonina y la GABA. En forma uniforme, estos neurotransmisores disminuyen en concentración. Todo eso nos da como consecuencia el perfil del anciano, ¿verdad? Ya vimos, pues, en forma natural, el proceso de envejecimiento nos va haciendo reducir todos estos elementos, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el comportamiento? ¿Cómo se caracteriza una persona mayor de 100 años? Lo que vemos, o más, lo que vemos es que hay una disfunción cognitiva. Sí, ya el aprendizaje, ya la memoria, ya no funcionan como antes, ¿verdad? Están disfuncionados, ya nos cuesta trabajo, porque ya muy viejos, no aprenden arma nueva, ¿no? Pero también hay una disfunción motora. Ya los músculos no jalan igual, ya nos falta la fuerza, la potencia y hay un poquito de temblor, ¿verdad? Hay una disfunción afectiva. Cambia radicalmente la manera de sentir las emociones de una persona mayor. Vamos a ver esas características, ¿verdad? Y además hay algunos síntomas somáticos. Vamos a ver, ¿en qué consiste la disfunción cognitiva? Hay trastorno, fíjense la palabra trastorno de memoria. Vamos a hablar al rato de Alzheimer, cómo el trastorno se convierte en pérdida. Aquí no se pierde totalmente la memoria, nada más hay cambios, ¿verdad? Se altera la memoria reciente, pero se exalta la memoria remota. Esto parece ser algo ya dispuesto por la naturaleza. En la infancia, la memoria inmediata es muy necesaria porque es la vida del niño. El niño no conoce nada, tiene que aprender rápidamente a conocer su mundo y todo. Entonces, la memoria del infante es así, como chispa, todo se lo prende, todo se le queda, ¿no? En la edad madura, ya la persona cursó su carrera, ya está más o menos estable, ya tiene un estatus social, etcétera, ¿verdad? Ya está creando a su familia. En esta etapa lo más importante ya no es el aprendizaje. En esta etapa lo más importante es manejar, analizar, sintetizar todos los conceptos que se han aprendido para construir, para crear su patrimonio y para educar a su familia. Entonces, la memoria tan activa como en la infancia ya no le sirve para sus propósitos. Ya lo que le sirve es el análisis, el pensamiento, para utilizar los datos que ya adquirió. Claro, no deja de aprender cosas, pero no con la facilidad
que cuando era niño. Cuando era niño, con una leída se aprende uno de texto. En la edad adulta, en la edad media, pues necesita 2 o 3 leídas y reflexionarlo y subrayar las palabras clave para tener bien integrado. Ya no es nada más meter en la memoria las cosas, sino es analizarlas, sintetizarlas, ¿no? Evaluarlas. Ya son procesos más complejos en los que ya no se requiere el aprendizaje tan rápido. En la persona mayor, ya pasó por la etapa del aprendizaje rápido, ya pasó por la etapa del análisis, síntesis y evaluación de los aprendizajes para crear su patrimonio y formar a su familia. Ya formó a su familia, ya quedó bueno o malo su patrimonio, ya está en un estatus más alto en ese aspecto. ¿Qué le queda a la persona mayor? Le queda la memoria de la familia, le queda el recuerdo de todas las generaciones anteriores, ¿verdad? Y entonces, en la persona mayor, los recuerdos de los aspectos vividos hace mucho tiempo están vívidos, están claros. Tiene capacidad para recordar como si fuera ayer la fecha en que se casó, la fecha en que nacieron sus hijos, los eventos, etcétera, la revolución. Y fíjense qué curioso, esa misma persona a los 40 no tenía una memoria tan clara de los eventos viejos. Vuelve. Es decir, nunca se ha ido, ahí está. Nada más lo que cambia es la utilización. Ahora lo que necesita es criar a los nietos, formarlos, educarlos en la tradición familiar, en los conocimientos, en las cosas útiles para la vida. Ya no necesita estarse aprendiendo las matemáticas, ni la computadora, ni nada, ya no le sirve de nada. Lo que le sirve es alguien que le conoce el pasado también. Claro, es la historia. Entonces, no es tanto que se pierda la memoria, sino que se reacomoda. Se reacomoda, se traen las cosas anteriores para acá, porque es lo que más le va a servir para el funcionamiento de su vida, ¿no? Entonces, no pierde la memoria, no pierde la capacidad de aprender. Lo que pasa es que está reducida, está guardada por ahí en algún lugar, modificada ahora por el interés, la motivación. Pero claro, si una persona de edad mayor se motiva en algo de aprendizaje, lo aprende y lo procesa y lo mejora y lo supera. Entonces, otra vez, la memoria tiene mucho que ver con la motivación, con la emoción, con el afecto. Y por eso, don Santiago Ramón y Cajal, a los 100 años, estaba escribiendo el libro más importante de su vida, ¿no? Y estaba ganando premios Nobel y todo eso, ¿no? Entonces, es un mito, pues, de que estoy desmemoriado. Memoria la tengo. Me acuerdo de muchas cosas, me cuesta más trabajo aprender lo nuevo, porque a lo mejor no es tanto de mi interés. Desorientación. Se pierde un poco la orientación. Y hay cierta dificultad para concentrarse, ¿verdad? Es claro, ¿verdad? Tiene poca capacidad de abstracción, es más concretista la persona mayor, que va más a lo que hay, a lo que se muestra, a lo tangible, a lo palpable, ¿verdad? Y hay disminución de la sensopercepción, disminuye la capacidad del oído, baja un poquito, todos andamos por ahí, habla más fuerte porque no te oí bien, ¿verdad? Igual del oído, del gusto, del tacto, todos los sentidos disminuyen su capacidad, todos. Los cambios psicológicos también son muy particulares, ¿verdad? Todos los rasgos anteriores de personalidad ahora son más rígidos, ¿sí? Como que es más estricto en todas las reglas que vivimos durante la vida y todo, ¿verdad? Y a veces esa rigidez le cuesta trabajo relacionarse con los jóvenes, ellos necesitan más amplitud en sus opciones, ¿verdad? Tiene conductas de atesoramiento, ¿verdad? Trata de guardar y cada quien tiene su rinconcito en donde están sus recuerdos, donde están sus tesoros, y que no se los muevan, por favor, ¿no? Llega el hijo, el nieto, oye, ¿para qué sigue tanta cochinada? Ahí están, algún día los voy a usar. Se apega mucho a los bienes, a lo que tiene.
se refugia en el pasado. Ah, en mis tiempos, qué capaz de que yo fuera lo que estás haciendo ahora, que yo era así, nosotros éramos así, asado, ¿verdad? Se apega mucho a las cosas del pasado. Se siente un poco inseguro. Se siente inseguro. ¿Por qué? Porque el mundo está girando a una velocidad que es excesiva para las capacidades de uno, ¿verdad? Sus relaciones sociales cambian, en particular porque muchos de sus compañeros de juventud ya se murieron, ¿verdad? Dentro de unos días voy a ir a Morelia y estudié en mi generación, cumple 60 años de la escuela de medicina, ¿verdad? Y me llegó a la lista y estoy viendo, ay, pero ya faltan muchos, hay muchas lucecitas, ¿verdad? Y en particular me interesa ir para ver cuántos quedan vivos, ¿no? Nos quedamos. Yo creo que va a ser la última oportunidad de reunirnos, porque para los 70 nos reunimos cada 10 años. Digo, para los 70 vamos a quedar 2 o 3. Se reduce el interés por las cosas que están pasando, ¿verdad? Se cambia, tiene una cierta resistencia a los cambios tecnológicos sobre todo, ¿verdad? Y esto lo hace ser un poquito agresivo, más hostil, ¿verdad? Este es un enlistado de todos los cambios que marcan los psicólogos en relación con la edad, ¿verdad? Pero yo creo que con los que ya hemos mencionado tenemos bastante para darnos una idea de cuál es el entorno psicológico de la persona mayor. La disfunción afectiva, cambios en el humor, ya está de mal humor siempre, ¿no? Hay un poquito de descuido personal. Oye, papá, arréglate, pues, ponte, ¿para qué? Para estar aquí sentado en una silla, ¿no? ¿A dónde voy? ¿Qué voy a hacer, no? ¿Para qué me arreglo? ¿Verdad? Pobre sociabilidad, pues ya con quién socializas si ya sus compañeros de infancia, de juventud ya se murieron, o si no se murieron están recluidos en un asilo o en otras partes, o están prisioneros de su casa porque los hijos y los nietos se convierten en una cárcel, ¿verdad? No, pues tú ya no haces, que no manejes, ¿no? Lo limitan mucho, entonces pierdes sociabilidad. Hiperemotividad del pueril. ¿Quién no ha llorado de gusto de ver un nieto, una sonrisa, de una cosa, ¿no? Pues, como niños vamos a llorar cuando por razones que antes no nos hacían llorar, ¿verdad? Ansiedad y depresión son los compañeros fieles de toda persona mayor, ¿verdad? Esto lleva a crisis de identidad. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Qué cambios he tenido? ¿Cuáles son mis proyectos? ¿Cómo fue mi vida? ¿He alcanzado mis objetivos? Eso nos puede llevar a estas dos direcciones. Tolerancia a la frustración. Esa siempre la ha tenido uno, pero con los años se va haciendo más notable, ¿verdad? Eso lo noto, ya me comprendo un poco. Tiene como si dificultad para superar las crisis. Tiene dificultad para adaptarse al duelo, a las pérdidas, ¿verdad? Tiene que aprender a vivir diario, después de los 60. Disfunción motora. Disminuye la potencia muscular, claro. Se fatiga más rápidamente. Hay dispraxia ideomotora, dificultad para realizar movimientos finos aprendidos. Ya, ¿no? Abrocharse la corbata, hacerse la camisa, abrocharse los zapatos, ya hay cierta dificultad. Los que no haya, no es apraxia, no hay dificultad, ¿verdad? La coordinación muscular fina es imperfecta. Ya para desatar una aguja es un poquito de trabajo, ¿verdad? El tiempo de reacción es un poquito más prolongado, aparece el famoso temblor senil, ¿verdad? Y hay problemas para el equilibrio y para la marcha, ¿no? Se adelanta un poquito, da la vuelta y se cae con facilidad. Los síntomas más sugestivos, que con más acompañan a la senectud son vértigos, mareos con frecuencia, de la nada, mareé, ¿verdad? Dolores de cabeza, tinnitus son zumbidos de oídos,
y anorexia, falta de apetito, ¿verdad? Es muy Luego, triste. después de la plática del doctor Padilla, pues, hay más anorexia todavía, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, yo siento que entra la lógica de la persona, porque mi mamá tiene esos 4 que puso ahorita, y era buenísima para comer, pero era exagerada. Dice, es que yo no necesito tanta energía, me paso el día sentada. Sí, y pues no trajimos la plática completa, pero el estómago disminuye su volumen, los intestinos también, los jugos digestivos son menores. Entonces, ya, si quiere comer como comía antes, indigesta y no. Entonces, eso nos lleva La inteligencia del cuerpo. la inteligencia del cuerpo, nos hace ajustarnos a eso. Eso que no había escuchado a la doctora Padilla, no después de escucharlo ya, los gorditos vas a comer menos. Bueno, entonces, ¿cómo comparar el envejecimiento de la demencia, de Alzheimer? Recalco, aquí hay trastornos de la memoria y habilidades psicomotoras, ¿verdad? Para diferencia de la demencia, acá se pierde la memoria. Tanto la reciente como la remota, como toda la memoria se pierde y ya es bueno. Acá se altera. Ahorita no me acuerdo, pero dentro de una hora me voy a acordar. ¿Verdad? Nos quedamos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, sí, es. En la demencia, los trastornos son progresivos. Cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. La persona mayor no progresa, establece sus cambios, ellos tienen. La demencia, esta es la característica principal. Las alteraciones interfieren con la actividad de la vida diaria. En cambio, la persona mayor sigue teniendo sus actividades de la vida diaria normales. Aquellas de carácter irreversible y esta se mantiene. Estas se mantienen, estas son progresivas y Progresiva y irreversibles. irreversible. Pero en realidad